Las bodycam o cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Bienvenidos a una nueva edición de News and Coffee. Soy Luis Eduardo Vivanco, otra vez en este espacio reemplazando a Anderson Boscanca. Todavía le queda una semana más fuera del país. Estamos aquí en El Barista. Estoy tomándome un café americano Catucay de ¿cuántos metros? 1300 metros. 1300 metros de Catamayo, de mi querida La Toma de Loja. Estamos en El Barista, cafetería de especialidad en los bajos de la Cámara de Comercio de Quito, en la República y Amazonas al norte de Quito. Vengan, no se arrepentirán. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Hyundai, a la Autoridad de Tránsito de Guayaquil, con su campaña de cero impunidad, vigilancia, cámaras de vigilancia en los agentes, y también a Italcauchos Michelin. Cambia tus llantas, no estés jugando con tu vida, no te sale caro, pon Michelin. Están al frente, diagonal en realidad, del Club El Nacional en Tumbaco y también acá en el Amazonas y el Inca en Quito. No seas batracio, no pongas esas llantas chimbas que vas a comprar en Ipiales, pon llantas Michelin. Sin más, vamos con En Caliente. En Caliente, la asambleísta Sofía Espín y la asambleísta Norma Vallejo, más conocida como Norma la Recaudadora, salvaron el pellejo por lo pronto ayer por la noche en la asamblea. Ayer estaba previsto de que la asamblea primero defina con cuántos votos necesita para poder destituir a estas dos asambleístas, la una vinculada a un proceso de presunto tráfico de influencias al tratar de virar y torcer la versión de Diana Falcón, una de las involucradas en el caso Balda, y la otra, Normita la Recaudadora, involucrada en el tema de estar pidiendo diezmos a sus colaboradores. La asamblea no logró los votos y suspendió la sesión para dentro de 72 horas, según anunció la presidenta de la asamblea, para definir cuál es el futuro de estas asambleístas. No hubo los votos, entre bomberos no se pisan la manguera y tendremos que ver si es que la asamblea da un paso hacia hacerse la loca o da un paso hacia depurarse de dos elementos impresentables dentro del legislativo. Por otro lado, también el presidente Lenín Moreno ratifica en la cumbre de Montreal, que se está haciendo en realidad aquí en Quito, ratifica los principios de defensa del medio ambiente de su gobierno. Paradójico en cierta medida, pues el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció ayer que están a la espera de la firma del decreto por parte del presidente y de la licencia ambiental que les permita entrar y explotar el campo Ispingo en el Yasuní, que es el corazón del Yasuní, por lo cual los yasuninos ya están en pie de lucha. Eso provocó la renuncia del ministro de Ambiente, Humberto Cholango, y hay esa pugna dentro del gobierno grave para definir si es que se entra o no se entra al campo Ispingo, que según los ambientalistas está muy cerca incluso de las viviendas de los no contactados. Por otro lado, estamos hoy en la entrevista con Fernando Balda. Lo más importante de la semana, sin lugar a dudas, ha sido que el expresidente de la República fue por fin llamado a juicio por andar de secuestrador, jugando a los secuestros durante su gobierno, y además se anunció el día de ayer, dos fuentes, aunque luego él quiso rebatirlo, que habría pedido ya asilo en el gobierno, en el país, en Bélgica, y además que empieza ya a viabilizarse para que Romero, el exsecretario de Senaín, venga al Ecuador extraditado desde España. Sobre este y muchos otros temas sobre el caso Balda estamos con el mismísimo Balda en 2 minutos.
Bienvenidos a la entrevista, estamos aquí con, sin duda, el personaje de la semana. Bueno, hay que ver si el personaje es la jueza o es el prófugo, pero sin duda con el caso y la noticia más importante de esta semana, con el activista político Fernando Balda, quien su caso ha pasado ya una nueva etapa, una etapa mucho más potente, que es el llamamiento a juicio que estaba suspendido durante varias semanas, del expresidente Rafael Correa, quien ya es oficialmente un prófugo de la justicia. Fernando, ¿cómo estás? Bien, Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación, muy honrado de poder estar aquí con ustedes. Rafael Correa, el día que fue llamado a juicio, que fue hace 2 días, él dijo: me voy a dormir sabiendo que me van a llamar a juicio. Incluso publica una foto de un ensayo de portada de diario El Telégrafo, lo que verifica que todavía tiene de sus topos dentro del diario, porque en los diarios se ensayan portadas para que no te coja la noticia de última hora. Y se va diciendo: estoy convencido de que seré llamado a juicio. ¿Tú estabas también convencido de eso? ¿Cómo recibiste la noticia de que Rafael Correa era llamado a juicio por tu secuestro? Bueno, ya somos 2 adivinos, porque Correa me había llamado adivino en algún momento cuando dije que tendría que enfrentar juicio. No es que seamos adivinos, sino que evidentemente si tú ves a alguien que va robando, te va a ir a la cárcel en algún momento. ¿Cómo recibimos la noticia? Con mucha responsabilidad, no nos sentimos victoriosos, ya lo hemos dicho, más bien sentimos como un alivio, tanto mi familia, mis abogados, mi persona, porque si te fijas, desde enero hasta acá han pasado 10 meses extenuantes, todos los días una versión, todos los días un elemento probatorio. Ha sido un caso con una exposición mediática, creo que como no ha existido en la historia del Ecuador, y sobre todo con unos sobresaltos inesperados, porque un día capturan a los secuestradores, a Chicaiza y a Falcón, otro día confiesan que Rafael Correa les dio las órdenes, y hubieron muchos sobresaltos en el camino, hasta ahora último. Un asambleísta yendo a una cárcel a tratar de torcer la versión de un testigo clave en un caso contra un expresidente por un crimen de Estado. Esto ha sido como una película que parece que no termina nunca. ¿Y tú quieres que ya termine? Evidentemente, yo creo que nadie puede querer estar inmerso en estas situaciones judiciales toda la vida, ¿no? Que termine y que genere un precedente para que estos hechos tan bárbaros no se repitan en el futuro. La próxima semana tiene que determinarse el tribunal que juzgará solo a los agentes policiales Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Explico a la audiencia esto. Esto sucede porque el caso queda suspendido para Pablo Romero y Rafael Correa, porque por el delito penal que se los está juzgando no pueden ser juzgados, valga la redundancia, en ausencia. En cambio, los agentes que están detenidos hoy por hoy serán juzgados por un tribunal que será definido la próxima semana. Y la defensa de los agentes que te secuestraron espera de que tengan por lo menos un 10% de reducción de la pena. Ellos han colaborado en tu caso, en realidad. Sin los testimonios de Diana Falcón y de Raúl Chicaiza hubiese sido imposible armar el caso. ¿Tú estás de acuerdo con que la justicia sea benevolente con quienes te secuestraron y prácticamente casi te matan? Bueno, realmente yo ya los perdoné. Ellos incurrieron en actos delictivos de mucha bajeza, se prestaron para el odio de quienes estaban en el Poder Ejecutivo. De alguna manera, sin eximirlos de responsabilidad, también fueron utilizados, ¿no? El mismo Pablo Romero fue utilizado por Rafael Correa, por alguien que tenía el poder suficiente como para hacerte entender que si no cumplía sus designios, hasta allí llegaba tu vida política, tu vida económica, hasta tu vida. Tus días felices y hasta tu vida. Chicaiza sabe muy bien quién es Rafael Correa, porque recibió órdenes de Rafael Correa. Y a pesar de que Chicaiza es un criminal también, debe estar muy preocupado y debe estar muy asustado, porque acaba de delatar a quien le dio los decretos criminales para cometer un crimen. Son gente que merece lástima también.
Sí, yo no guardo rencor contra ellos, más bien siento alguna satisfacción de que hayan decidido colaborar, que como tú lo dices, su cooperación fue fundamental también para el caso. Ellos, yo he conocido también de que esa colaboración estuvo siempre pendiendo de un hilo, ¿no? O sea, hubo más de una oferta millonaria, especialmente para la gente chicaiza para cambiar su versión. ¿Conoces de aquello? A ver, no solamente eso lo conozco como un rumor, no lo puedo corroborar, no lo puedo comprobar, pero se dice que le habían ofrecido una cantidad inmensa. Se hablaba hasta de 20 millones que le habían ofrecido para Chicaiza y para Diana Falcón. A cambio de negarlo todo. A cambio de negarlo todo. Bueno, y luego aparece un asambleísta entrando a la cárcel pidiéndole a Diana Falcón que cambie su versión. El tema es que la cooperación de ellos fue tan importante porque no solo relatan, sino que entregaron grabaciones en donde se escucha a Pablo Romero hablando con Chicaiza sobre el secuestro y donde le dice que el presidente está contento con lo que ha hecho, que el presidente le va a seguir protegiendo. Esta grabación que es en el aeropuerto de Quito, una conversación larga entre Romero y Chicaiza, ¿no? Exactamente, y hay otras más, sí, y hay otras más. Entonces, son elementos contra los que la defensa de Correa y Pablo Romero no pueden rebatir, porque ¿cómo puede decir Pablo Romero, esa no es mi voz? Sí, la está entregando el que conversó con él y además está periciada, ya se comprobó técnicamente que es la voz de él. ¿Cómo puede Caupolicán, Ochoa, el abogado de Correa, también desmentir eso? No puede. Entonces, sin embargo, el momento de Pablo Romero tuvo la oportunidad también de cooperar con la justicia y de atenuar su pena, como lo han logrado Chicaiza y Falcón, porque es su derecho. Pero Pablo Romero perdió esa oportunidad de cooperar eficazmente con la justicia, ¿no? En este caso de secuestro. De secuestro, porque eso solo lo podía hacer durante la instrucción fiscal, ya no en la etapa de juicio. Pero él estaba como entre dos mundos, ¿no? Entre colaborar con la justicia y aún ser leal a su antiguo jefe, ¿no? Porque lo que se vio fue una presión muy potente desde el ático para mantenerlo dentro del rebaño, ¿no? Su lealtad a Correa lo condenó. Si recordamos, en la versión que Correa da ante el fiscal, dice que él no conocía a Pablo Romero. Él no conocía a nadie, ¿no? No conocía nada de él. Sin embargo, ya mismo no conoce ni a Rafael Correa. Ya mismo no se conoce a sí mismo. Sin embargo, ahora, en las últimas declaraciones que hace Correa en sus redes sociales, defiende a ultranza a Pablo Romero. Habló de él en su sabatina desde el ático y dijo... ¿Viste la sabatina? Sí te has de haber visto. Hermano, te voy a ser sincero, nunca me había visto una sabatina de Rafael Correa. Pero esta era dedicada a ti. Menos completa. Esta era dedicada a ti. Me dedicó 2 horas y media, entonces me tocó verla para poder... Creí oportuno contestarle. Muchos me decían, no le contestes, si es un criminal, es un desquiciado, un tipo capaz de decir cualquier cosa. Pero era la oportunidad para demostrar sus alcances. Mira lo que dice. Él saca un texto, que no sé de dónde se lo inventó, que supuestamente es la declaración de uno de los secuestradores colombianos. Y que dice que son mis amigos, que yo andaba paseando con ellos en un vehículo Mitsubishi, que me andaba vacilando a las colombianas, o sea, toda una historia. Y es mentira, dices. Entonces yo fui al expediente de la fiscalía a ver la versión de estos dos, de Karim Sheikmina y de Jonathan Usuriaga. Estos son los contratados por Chicaiza ya. Los contratados por Chicaiza, pero Karim Sheikmina es el jefe de la banda, es el bandido principal. Y apenas abro el expediente, veo las 2 primeras preguntas que le hace el fiscal. ¿Usted a qué se dedica? Dice, yo soy oficial del ejército colombiano. Pues Chicaiza había pedido que sean gente que tenga entrenamiento militar, porque les había dicho que como yo mido 1,85 m y les da gente grande para poderme someter rápido, etc. Y la segunda pregunta es, diga usted si conoce al señor Fernando Marcelo Balda Flores y si es así, ¿en qué circunstancia le conoce? Y el jefe de la banda dice, no le conozco, nunca le había visto. Y más abajo dice que Chicaiza los engaña y les había dicho que Chicaiza era mi suegro y que yo le había dejado botada a la hija de Chicaiza, o sea, a mi mujer, con 4 hijos y que él quería que me retengan precisamente para encararme y darme un susto. Bueno, si tú conoces a Chicaiza y conoces a mi esposa, vas a ver que no se parecen y mi esposa no puede ser hija de Chicaiza. Y habrán sido contemporáneos también, o sea, Chicaiza, ¿qué edad tiene?
Claro, yo creo que Chicaiza tendrá unos 40 años, mi esposa tiene... Claro, Bueno, no puedo decirle la edad de mi esposa porque si no me busco un verdadero problema. Pero claro, en esa teoría tu esposa debería ser menor de edad, pues si es que... Exactamente, así es. Entonces... Es absurdo por cualquier lado. Lo mismo la otra persona a la que menciona Correa, Jonathan Usuriaga, también dice lo mismo. No le conocíamos, nos dijo que era el yerno, que había que pegarle un susto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que se toma esos alcances... De forjar documentos. Para forjar, para mentir, para hacer parecer... porque dijo que los secuestradores eran mis socios, que yo era parte de una organización criminal y que eso tiene que haber sido una riña entre mafiosos y que por eso me iban a secuestrar o a hacer lo que sea. Entonces, alguien que se toma esos alcances, al no encontrar ya argumentos dentro del juicio que le permitan demostrar inocencia, ¿qué le queda? Tratar de hacer parecer a la víctima como el villano. Y eso es lo que intentaba Correa. Por eso consideré contestarle. Nos está viendo, no se pierde este programa. No sé si le quieres decir algo. Creo que fan número uno. Ni yo los veo a ustedes tanto como seguramente los ve Correa. Saludos. ¿Quieres decirle algo directamente? Seguro te está viendo. No vale la pena. Yo creo que ya todo se lo hemos dicho en el terreno en donde se lo teníamos que decir, que es en el terreno de lo judicial, dentro de un proceso fiscal y dentro de la etapa preparatoria de juicio. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no enfrenta la justicia, Rafael? Tú que también lo conoces personalmente, ¿por qué no viene? Mira, ¿Por qué se refugia allá? Primero porque él se sabe culpable y porque juzga por sus propios actos. Él no ve otro escenario de lo que él hubiera hecho contra un opositor. Entonces él cree que si viene aquí se va a abusar de sus derechos, no va a tener un juicio justo, pero además, si él piensa que podría tener un juicio justo, sabe que va a ser condenado. Entonces, por eso no viene, porque le tiene miedo a la cárcel. ¿Tú crees que tiene terror a la cárcel? Tiene terror a la cárcel, sí. Mírenlo a este señor Jorge Glass, al vicepresidente. Cómo ha lloriqueado porque lo llevaron a la Tacunga, a Transitoria. Yo estuve ahí en Transitoria también. Pero antes de Transitoria, que ya te voy a hablar cómo es Transitoria, a mí me llevaron a cumplir una condena de 2 años por dar una entrevista en televisión. ¿En el García Moreno? En el ex penal García Moreno. ¿Qué esa era cosita seria? En el pabellón de máxima seguridad especial. Claro, pero el de máxima seguridad es el más fresco. Pero están los más malos. Claro, pero hay más seguridad. Peor era que te manden al pabellón de los malandrines. De afuera hacia adentro. Pero adentro, en ese pabellón, si alguien decide tu muerte, tú estás muerto. O sea, solo alguien tiene que decidirlo, nada más. Claro, es donde está Caranqui, donde están peces gordos. Entonces, luego me llevaron a la Tacunga, porque nos trasladaron a la Tacunga, pero sí al pabellón de máxima de la Tacunga, adentro de la Tacunga. Eso sí era un campo de concentración. Eso era un campo de concentración. No había agua potable, se iban los servicios básicos, se tapaban los sanitarios, no había, te podías estar muriendo de gangrena, pero solo te daban una aspirina o un acetaminofén. Yo viví todo eso. De estar viviendo a cuerpo de rey en el ático de Bélgica, a eso es normal de que tenga algún tipo de terror, ¿no? Entonces Glass, que está en una cárcel, la cárcel 4, que no es una cárcel, eso es una casa, porque son habitaciones, no son celdas donde ellos duermen. Luego le llevan a la Tacunga, pero no lo meten a un pabellón, que es donde tal vez debería estar alguien que delinquió. Bueno, yo creo que es un vicepresidente. Y el Estado tiene por más choro es un vicepresidente, el deber de garantizar su seguridad. Y es cierto que alguien que ha ocupado ese rango y que tal vez tiene un gran poder económico, si lo pones adentro de una cárcel puede sufrir de extorsión, le pueden secuestrar a la familia, exigir que... Además, en su transitar habrá generado muchos enemigos también. Exacto. Entonces lo ponen en Transitoria. A mí me llevaron a Transitoria ya cuando estaba a punto de salir en libertad. A los presos los llevan a Transitoria cuando ya les van a dar la libertad o por algún tema de seguridad. Entonces me llevaron a Transitoria, yo estuve como 1 mes y algo en Transitoria. Y eso no es una celda, Luis Eduardo, no es una celda, es una habitación. De hecho, tiene una ventana inmensa que no tiene rejas. O sea, como fugar también. Si es que de vidrio la ventana. Y lo que tiene después del vidrio es una mallita, una malla, que si tú abres la ventana con la malla, le das con la mano y la tumbas. Es una malla nada más. De eso se queja ahora Glass. Y tiene cama, no como adentro en la cárcel, que es una vaina de cemento donde está puesto un colchón
Y el cemento del frío hace que te pase el frío por encima del colchón. Hasta televisión por cable decía Santiago Cuesta que tenía y una alimentación especial. La puerta que tiene él no da un pasillo de una cárcel. La puerta de él mira a las oficinas de la transitoria. Él puede ver a los oficinistas allí. Tiene baño privado, lo que no tiene adentro en la cárcel. El piso es de baldosa. Y de la ventana puedes ver el Cotopaxi. Yo veía el Cotopaxi. Un lindo sitio, dices. Lindo sitio, hermano. Y ves la calle pasar los carros, no adentro de la cárcel que no ves nada. Y al lado hay un bar, hay un restaurante que le llaman el Tomatillo, que en mi época recién se estaba construyendo cuando yo estuve allí. El que maneja Calvo Piña. El que maneja Calvo Piña, y es donde hacen una comida privilegiada que sí sabe a comida. O sea, que está bien servida, que comen allí los funcionarios del Ministerio de Justicia, los jefes de la policía, los coroneles, el sistema de seguridad del no es el rancho de cárcel. No, pues es que adentro es una cosa asquerosa, hermano. O sea, adentro es una vaina que, claro, una cosa que parece, dicen que es puré, o sea, todos dicen que es puré, dicen que es un pedazo de carne, o sea, y sabe horrible. Y la gente se enferma. Y Correa le tiene terror a ese Correa escenario. le tiene terror a eso. Así como se lo tiene Glass, que te estando con todos estos privilegios, exige. Se queja y se hace el deshidratado, lo llevan a un hospital para que el hospital diga que este señor no tiene nada, le faltaba tomar agüita. Así fue. Así es. Ayer la agencia francesa de prensa dice que 2 fuentes le han confirmado que en julio el expresidente había hecho la solicitud de asilo formal en Bélgica, y lo publica también el diario británico The Guardian. Correa, y que está siendo tramitado bajo una figura en la que él asegura de que corre gravísimo riesgo de volver, en caso de volver al Ecuador. Correa luego niega el tema de que esté atravesando un proceso de asilo político. Luego sale Caupolicán Ochoa a decir que no es cierto que le hayan dado, que él entiende que el asunto está en trámite. O sea, es confuso. O sea, 2 fuentes a una prestigiosa agencia de noticias le confirman de que está pidiendo asilo. ¿Cuál es la situación? ¿Conoces cuál es la situación de Correa en relación a su asilo con Bélgica? A ver, cuando el río suena, piedras trae. Correa y sus abogados han recurrido a una campaña de confusión sobre la realidad jurídica que él está viviendo. No es la primera vez. Recordemos que hace algunos días intentaron posicionar la noticia de que Interpol había rechazado el pedido de la justicia ecuatoriana de ubicación y captura en contra de Rafael Correa, lo cual ya se demostró que es falso, porque Interpol debe contestar por la misma vía solicitada, es decir, con una resolución que tiene que ser notificada a la Corte y ser notificada a las partes. Eso no ha sucedido. Luego, hace como unas 2 semanas, trascendió un rumor o una noticia de que Ecuador había sido excluido del proceso de extradición de Pablo Romero Quesada. Pero eso me confirmó incluso tu abogado, Felipe Rodríguez. Lo que sucede es que de pronto se hizo una noticia tan fuerte que todos caímos. Y todos caímos y le creímos. Pero eso se contradice con la realidad jurídica demostrada al día de hoy. El Estado español ha aceptado un proceso de extradición en contra de Pablo Romero, el cual se produce a petición de parte del Estado ecuatoriano. Entonces es imposible que... Vamos a ir a Pablo Romero, no nos adelantemos, el asilo político de Correa. Ok, yo creo que Correa sí pidió el asilo, como lo dicen estas agencias internacionales que son muy serias, que no se arriesgarían a publicar un titular sobre una... Estamos hablando de Guardian, ¿no? Claro, o sea, el diario más importante del Reino la Unido. AFP, o sea... Entonces... Lo que yo creo es que él solicitó el asilo y lo está manteniendo con mucha reserva para que no se entorpezca ese proceso y no nos adelantemos nosotros, el Estado ecuatoriano o mi defensa, yo como víctima, a advertir al gobierno de Bruselas de que Rafael Correa no es un perseguido político como él dice serlo, sino que al contrario es un avesado criminal, un avesado delincuente de altísima peligrosidad, que es un peligro para la sociedad donde se encuentre. Que voy a empezar a secuestrar gente en Lovaina tampoco, no. Pero él es capaz de cualquier cosa, pero no va a secuestrar.
pero es un avezado delincuente. Entonces... Maneja sí un grupillo delincuencial que lo vivimos en carne propia nosotros cuando fuimos a Bélgica, que lo están ahí rodeando y protegiendo y que son capaces de cualquier cosa. ¿Cuántos eran en ese momento? Los que nos recibieron en Bruselas fueron 3 que quisieron meter en la casa y quisieron tumbar la puerta y nos amenazaron de muerte. Y de ahí cuando llegamos a la casa de Rafa, habían de 20 a 30 fanáticos de él esperándonos ahí para agredirnos, supongo, ¿no? Bueno, ya tiene ya puso su semilla en Claro, y lo gracioso es de que estos que denunciamos incluso ante la justicia belga y que tratan de ingresar a nuestro departamento y nos van a amenazar de muerte y todo está filmado, luego salen con Correa en las reuniones partidistas de Bélgica cantando el himno del partillano, el delincuente que estaba amenazándonos de muerte hace un mes al lado de Rafael. Pero más allá de eso, yo creo que Rafael, si no tiene la carta del asilo, igual tiene la carta de la esposa, ¿no? O sea, para él hay muchísimas garantías de quedarse en Bélgica, ¿no? Sí, de hecho yo lo diría de otra forma, es muy difícil que logremos traerlo, pero es nuestro compromiso con la sociedad, ¿no? Traer a Rafael Correa para que responda no solo por el caso de mi secuestro, sino por muchos otros delitos que están en proceso en contra de él y para hacer justicia para otras víctimas. Son 7 años que él tendría como sentencia en el caso de ser juzgado. Repito, el proceso se suspende en este momento. Entonces él tendría que estar en el ático 7 años para volver acá y rehacer su vida política o personal o lo que sea, pero tiene que por lo menos estar 7 años fuera del país porque pone un pie aquí y sería detenido porque se mantiene una orden de prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía emitió ayer un informe de que está iniciando un proceso también por investigarlo por peculado. Esto quiere decir que por la utilización de fondos públicos de manera ilegal para financiar el secuestro de este señor. Eso es peculado porque el peculado no solo es meterse en el bolsillo, sino es utilizar fondos públicos para beneficio de uno o de terceros de manera fraudulenta. Lo importante de eso es que al ser investigado por peculado y al ser sentenciado de alguna manera por peculado, Rafael Correa no podría volver nunca más al Ecuador, pues es un delito que no prescribe. ¿Cómo va ese proceso y por qué crees que está sustentado el tema del peculado? Nosotros, primero porque en la audiencia la jueza Camacho esgrimió las pruebas que ella aceptó para llamar a juicio Correa. Y dentro de esas pruebas ella enumeró algunas y fue enfática en señalar que ese dinero del Estado ecuatoriano que vino por una parte de la SENAIN, de los gastos secretos de la SENAIN, otros de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional y otros de la misma Presidencia de la República. Esos rubros fueron utilizados para contratar a esta banda criminal de secuestradores para ejecutar el secuestro. Eso ya es parte de un proceso judicial certificado por una jueza de la Corte Nacional de Justicia. Ante eso, nosotros como víctima vamos a poner la denuncia por peculado la próxima semana. Sabemos que la Fiscalía ya actuó de oficio, pero nosotros somos las víctimas y lo vamos a denunciar. Pero no se necesitaba un informe de Contraloría previo al inicio de esa investigación. No es necesario, más bien en la denuncia estamos pidiendo se solicite el informe de Contraloría. No al inverso, o sea, mejor dicho, puede ser de cualquiera de las dos formas. Puede haber un informe de Contraloría que dicta responsabilidad penal, se aboca a conocimiento y se inicia la investigación. Pero nosotros, como conocemos los hechos, conocemos las evidencias, ponemos la denuncia y solicitamos el informe de Contraloría. Eso sería una pena de hasta 13 años de prisión para Rafael Correa si se determina peculado, ¿no? Exactamente, pero no solo eso, no tiene prescriptibilidad. Claro. Entonces, como no prescribe jamás, aquí ya Correa no podrá aplicar lo que él mismo dijo en una entrevista. Dijo, me tocará esperar 7 años para poder regresar al país después cuando prescriba. Acá ya no hay prescripción, entonces el resto de sus días corriendo de la justicia. Él pasará el resto de su vida siendo un prófugo de la justicia. Y como lo dijo Decio Machado, uno de sus ideólogos, ¿no? Del inicio de Montecristi. Del inicio de Montecristi, un estratega político. De la línea de Alberto Acosta más. Dijo, esto significaría ya definitivamente la muerte política de Rafael Correa, no solamente el tema judicial.
sino que daría acabada su estructura política, porque su líder máximo no tendría ninguna posibilidad de volver al país. Bueno, al menos que quiera venir y entregarse. Puede ser también el gran ausente, ¿no?, de la política ecuatoriana, pero eso un poco lo irá definiendo la historia. El día de ayer se conoció de que la justicia española daba paso a el juzgamiento para definir la extradición de Pablo Romero, que se encuentra en territorio español y de donde esperamos no escape próximamente. ¿Por qué es una pieza tan clave Pablo Romero en este proceso? Porque jerárquicamente, en el orgánico funcional del Estado, el secretario nacional de inteligencia solo recibe órdenes del presidente de la República. Y es por ley. Sí, solo a él rinde cuentas. Exacto, y solo a él le rinde cuentas. Él no puede decir, yo fui a hacer esto o mandé a hacer esto porque me ordenó el ministro de Defensa. No puede. Su jefe, único jefe, es el presidente de la República. Entonces, yo creo que como Pablo Romero ya desperdició su oportunidad de cooperar al igual con Chicaiza en esta instrucción fiscal, pero ya no puede, ya está en etapa de juicio, por plagio, si es traído al Ecuador, al ver él inminentemente que va a enfrentar otra condena por peculado ya mucho más larga, de 13 años, entonces ahí va a cantar. Al igual que Chicaiza y Falcón. ¿Qué hicieron Chicaiza y Falcón antes de que los cojan presos? Me fueron a demandar por difamarlos, por calumniarlos, querían que me metan preso a mí. Fueron a visitar a José Serrano. Fueron a visitar a José Serrano. Pidieron 2 años de prisión para mí en la corte y $5 millones de indemnización, porque se sentían amparados por la impunidad. Los pájaros disparando las escopetas. Pero ya cuando están tras las rejas, tienen que cantar. Y te aseguro que el mismo ejercicio se va a cumplir con Pablo Romero. Y Pablo Romero canta y cae en... Él tiene que decir, ¿por qué ordenó usted a todo un grupo especial organizar una operación que se llama Operación Guayacán, que usted la firma aquí con su puño y letra? Vayan a Colombia, infiltren las reuniones de Uribe con Balda, hagan un informe, viajen por carro, tomen avión, usen estas identidades ficticias, viaja fulano, mengano y sutano, usan estos números telefónicos. Está al detalle la Operación Guayacán. Y tiene que decir, él no va a decir, ¿por qué se me ocurrió? ¿Por qué me dio la gana? ¿Y quién lo ordenó? Entonces va a echar la culpa él solito, va a ir 13 años a la cárcel como tonto. No creo. Él va a tener que decir... Pero igual, ¿por qué colaborar? ¿Por qué colaborar si es que ya estoy fuera de la posibilidad de cooperar eficazmente? ¿O tú hablas ya del caso de peculado? Hablo del caso de peculado. Claro, no, de los 7 años no lo salva nadie. No lo salva nadie. Pero él tendrá que decidir, pues, si son 7 o 13, pues. O puede ser menos, porque de pronto él cumple las 2/5 partes, a rebaja de pena, a sustitutivas, como es su derecho. Reportado bien y todo el Exacto. asunto. Puede salir a los 5 años, a los 4 años. Y él tiene familia, me imagino. Y su esposa, sus hijos, no sé, su madre, su padre. Él tiene que decidir. O sea, si se va a ausentar de la sociedad y de la vida de su familia 4 o 5 años, o 13. ¿Qué más conoce él? O sea, ¿cómo puede aportar a nuevos elementos en el proceso? Porque tenemos Chicaiza, Falcón, Romero, Rafael Correa. Tú, cuando se publicaron aquí en La Posta el audio de la conversación de Chicaiza con José Serrano, tú dijiste que emprendiste una acción judicial incluso para que se involucre de nuevo a José Serrano, y ahí no ha vuelto a pasar nada. Incluso dijiste, le prometo al país que también caerá José Serrano, al igual que le prometo al país que caerá Rafael Correa. Fue la última vez que te escuché hablar de José Serrano relacionado al caso. ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? No, de ninguna manera. Mira, la justicia ha actuado de una manera impresionante esta vez, pero creo que igual ha sido imperfecta, ¿no? Hay gente que se nos quedó fuera de esto, entre esos José Serrano. Ustedes revelaron el audio en La Posta y está más que claro. O sea, no va a venir un criminal a decirme, dame $60,000, acolítame para mi defensa. Y yo le decía, ¿a razón de qué? Pues tengo que darte plata para encubrir tu delincuencialidad. Y le está diciendo clarito Chicaiza, esto lo hice por el presidente y por usted, señor asambleísta. Es decir, ya era presidente de la asamblea. Claro, fue en el despacho de la asamblea. Fue en el despacho de la asamblea. Entonces, hay gente que se nos quedó afuera.
Y también por eso Rafael Correa se debe estar alando los cabellos, pues. Que otros se salven el pellejo y él no. Y peor, un otrora amigo de él y hoy enemigo ultranza. ¿Quién? Serrano. Enemigo ultranza. Yo creo que lo consideran traidor desde que le quitó el respaldo a Jorge Glass en ese comentario Claro, infortunado pero que hizo y en cambio yo creo que le tienen miedo por la información que puede tener él, ¿no? Porque tampoco se ve un ataque virulento a Serrano de parte de Correa. A todos estos capos les toca jugar así. Yo sé esto de ti, yo sé esto de ti, yo sé esto de ti, y si me tocan yo canto todo. Pero aquí se va a armar un santintín del hijo de madre, hermano, en algún momento. Porque todos estos se van a empezar a disparar entre ellos. ¿Qué no les sabrá Serrano a Correa? ¿Qué no les sabrá Correa a Serrano? Es un momento de tensión, de informaciones entre ellos. Eso debe ser una matanza. ¿Y tú cuándo vas a recuperar la normalidad? Porque hasta el momento es guardaespaldas, vida de juzgado. ¿Hasta cuándo esta vida? Hace mucho tiempo ya no tengo una vida normal. Sin privacidad, con mucha tensión, mirando para todos lados. No es que el riesgo ha terminado, pues. Ahora... ¿Crees que te quieren matar? Yo estoy más que seguro que ahora más que nunca Correa me quiere matar. Más que antes. ¿Y tiene los instrumentos para hacerlo? Bueno, tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero. Y si aquí matan por $500. Ups, quisieron asaltar a Balda y le clavaron 4 puñaladas. Así es. Entonces, bueno, por suerte yo no tengo hábitos extraños, no soy fiestero, no ando de farra, no me tomo un trago ahí en la tienda de la esquina, no he tenido esos hábitos. Pero no puedo, por ejemplo, comerme un encebollado en ese restaurante que tiene puerta a la calle, porque soy más vulnerable, porque pueden entrar ahí y me acribillan. O sea, estoy obligado a estar en lugares extremadamente seguros, estoy obligado a andar... ¿Te hicieron un perfil de riesgo? ¿Tienes, cuando hablas de obligación, es tras un peritaje estas obligaciones que dices? Sí, soy testigo protegido por la Fiscalía actualmente. Se hizo una investigación completa en mi entorno social, también en el histórico de los hechos. Se determinó que hay un altísimo riesgo sobre mi vida y la de mi familia, y la Fiscalía me ha asignado escoltas para que estén todo el tiempo conmigo, con mi esposa, con mis hijos. No dejo de tener todos los días la preocupación de que mis hijos van solos a la escuela en un carro que los lleva, y regresan, que mi esposa salga a algún lado, nos estamos llamando todo el tiempo, ella me llama, ¿de dónde estás? ¿Estás bien? Yo la llamo, ¿cómo vas? ¿Llegaste bien? O sea, esto no es vida. Y ojalá quisiéramos retornar a la tranquilidad de la familia. Pero te ha dado una fama brutal, que capitalizarás políticamente en cualquier momento. Esa retribución que nos ha hecho la gente, que no te niego, es muy agradable. Anoche iba a comprar el pan y el quesito y el jamoncito para el desayuno de los chicos al Megamaxi, y a un señor se le ocurrió, permítame felicitarlo, Fernando, y mientras él me felicitaba y se exaltaba, el de al lado también, y se armó una cola para tomarse fotos y abrazarme. Entonces siento que por lo menos esto la gente lo ha visto bien. Ya no es la lucha de Balda versus Correa, ¿no? Es la lucha del futuro de institucionalidad, de una democracia fortalecida, de justicia independiente, de progreso que merecemos los ecuatorianos, versus ese pasado de criminalidad, de persecución, de despilfarro, de abusos y de robo. Yo creo que la gente lo ha visto así, y estoy muy agradecido con todos los ciudadanos por ese apoyo. Pero también, claro, nunca falta que me encuentre un correísta por ahí, ¿no? Y se me acerca una señora y me dice, ¿usted Balda? Es un asco de persona. Y uno se queda así. Hay de todo. Hay que reconocer que estos criminales, ¿no? Se volvieron mesías para cierto grupo de gente. Capaz de inmolarse por ellos. Y hay gente que morirá reconociéndolos como un mesías a los que fueron los principales opresores de su condición humana. Eso es lo que sucede con estos dictadores, y por eso es que la lucha no es fácil, ni ha terminado, ni debe terminar. Nosotros tenemos que
ponernos como objetivo educar a nuestros ciudadanos, darles educación, aumentar el rubro del Estado hacia la educación, porque tenemos que sacar a la gente de la ignorancia para que la gente pueda pensar el momento de decidir, o por lo menos el momento de analizar lo que está ocurriendo en la sociedad. Y esa es una obligación de todos. Para terminar, ¿qué tiempo se viene? La próxima semana, tribunal para Chicaiza y Falcón. ¿En cuánto tiempo se calcula que tendríamos más o menos una sentencia de los agentes? Queda suspendido el caso de Romero por lo menos hasta que vuelva, si es que se produce. ¿Qué se viene jurídicamente en el proceso? Nosotros esperamos que en menos de un mes sean llamados ya al juicio Chicaiza y Falcón, que reciban una sentencia, y luego quedaría en stand-by el proceso contra Correa y Pablo Romero. Pero paralelamente se va a iniciar esta investigación por peculado, y va a ser otra historia igualita a la de ahora, donde se escribirán las pruebas y donde se llegará nuevamente hasta el auto de llamamiento a juicio. Y quedarán ya con 2 juicios pendientes, con 2 órdenes de aprehensión pendientes, con 2 solicitudes de Interpol pendientes. Y estamos esperando la respuesta de Interpol. ¿Sí? Que aún está pendiente. Estamos pensando seriamente en remitir sendas cartas a Interpol, al gobierno de Bélgica, al gobierno de España, ya como víctima, aunque compete al Estado gestionar esto, pero yo soy la víctima, para que sepan que estamos hablando de un tema judicial y no de un tema de persecución política como ellos quieren hacer creer. Fernando Balda, Michelin y Talcauchos te regala por un año balanceos de tus llantas para que si patinas por ahí y en realidad es porque tienes en pésimo estado tus llantas, no vas a decir que te quisieron matar. Así que con esto tienes un año de balanceo gratis en Talcauchos. Muchas gracias. Esto ha sido nuestra entrevista del día de hoy, fin de la semana. La próxima semana es una semana diferente aquí en el News and Coffee. Estaré yo el martes, las chicas de la posta estarán el resto de días porque me voy al final de plan, tengo castigo en Morlaco, Guayaco y todo es un caos, pero estaremos aquí. Trátenlas bien, que hacen un gran trabajo. Vamos, gracias Fernando por la entrevista. Gracias a ti, Luis Eduardo, muy agradecido y muy honrado siempre de estar aquí. Vamos a punto final. La resolución de esta semana de la jueza Daniela Camacho es una resolución histórica en este país, no solo por tratarse de un expresidente, sino por tratarse de ese expresidente quien acumuló poderes de manera absolutamente inconmensurable, absolutamente total en todas las instituciones del Estado. Una Corte Nacional de Justicia que fue nombrada prácticamente a dedo por su propio gobierno y por sus propios adláteres, termina dándole la estocada final. Rafael Correa no puede volver al país por lo menos 7 años y se inicia el proceso de peculado por lo menos no, el resto de su vida. ¿Es esta la muerte política de Rafael Correa? No depende ya ni de Fernando Balda, ni de los jueces, ni de este humilde periodista, ni siquiera de Rafael Correa. La muerte política dependerá de ustedes que están viendo esto, de la sociedad, que ponga de una vez por todas a Rafael Correa en el archivo de la historia, que no vuelva a convencerse de sus argumentos y peor aún convencerse de esos argumentos para terminar haciendo lo que esta mafia quiere el momento que se enfrenten a una papeleta. Este proceso histórico tuvo lugar esta semana, todavía vendrán algunos otros capítulos en los que hay que estar pendientes, pero como siempre digo, sobre todo como país, ir sacando lecciones, ir aprendiendo de este proceso para no volver a elegir a una banda criminal para gobernar este país. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido News and Coffee.